qué bueno que nos acompañan en esta su serie Escuela Saludable. Es un gusto, Jesús, vernos nuevamente por aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Fernanda. Pues gracias a todos. Y bueno, el gusto es mío, como lo es también, poder platicar sobre un fenómeno cada vez más común entre los jóvenes, los trastornos de alimentación. Sí, fíjese que estos son la obesidad, la anorexia, la bulimia, y actualmente están entre los problemas de alimentación más frecuentes entre los jóvenes entre 12 y 19 años, aunque se han visto casos hasta de niños de 8 años. Es muy preocupante. Hay que tener mucha comunicación en la casa para justamente poder pues, identificar, ¿no? si está sucediendo esto con nuestros hijos. Y bueno, para entender justamente estos fenómenos, hay que recordar que la obesidad se da cuando el peso corporal sobrepasa un promedio basado en la estatura, lo que trae como consecuencia la acumulación de grasa excesiva. Y la preocupación por no llegar a padecer este problema puede llevar al otro extremo, que es la anorexia y la bulimia. Por lo que es importante la prevención desde la infancia. Sí, por su parte, quienes padecen anorexia, fíjense, sienten un miedo obsesivo a engordar y tienen una imagen distorsionada de su cuerpo, por lo que no pueden mantener un peso adecuado. Ellos, aunque estén muy delgados, se ven siempre muy pasados de peso y entonces se autorrestringen los alimentos con dietas y con ayunos extremos, y esto pues es peligroso. Sin duda, sin duda. Bueno, pues las personas bulímicas comen a escondidas grandes cantidades de alimentos con alto contenido calórico en grasas, azúcares y sal, hasta conseguir una sensación de saciedad que provoca un sentimiento de culpa, que a la vez los lleva a provocarse el vómito. Es justamente todos estos extremos en cuanto al peso, en cuanto a lo que estamos comiendo, la ingesta. Y es increíble, pero pareciera que todo lo que nos rodea y todos los anuncios que vemos, y a veces hasta las frases de quienes están con nosotros en la casa, un estás muy gordo y demás, sí, te pueden llevar a un punto de esto. Hay que tener cuidado también con eso, ¿eh? Con lo que decimos, con lo que cómo lo decimos. Porque los niños lo oyen y no sabemos luego cómo lo puedan estar interpretando. Tomando. Pero miren, para conocer a fondo este importantísimo tema, les hemos seleccionado el siguiente material que de veras esperamos les sea de gran utilidad. Vamos a verlo. Desde fines del siglo XX, en una sociedad que sobredimensiona la estética corporal, los trastornos alimenticios han adquirido una expansión alarmante, considerándose una verdadera epidemia social. La anorexia, la bulimia y la obesidad se han constituido en los trastornos alimenticios más frecuentes de esta última década, con un común denominador: la búsqueda desenfrenada de la delgadez como medio para alcanzar el éxito y la aceptación social. ¿Qué son los trastornos alimenticios? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿A qué nos exponemos por querer tener un peso ideal? Quédese con nosotros. Hoy hablaremos de los trastornos alimenticios y sus consecuencias. Son trastornos en el organismo y esto conlleva varias enfermedades, sobre todo en las jóvenes. No quieren estar gordas, quieren tener una buena silueta, y esto conlleva incluso a la muerte. La anorexia es una enfermedad que consiste en dejar de consumir alimentos. La bulimia es cuando comas demasiado, comas poco, en exceso, y deglutes la comida, te provocas el vómito. La bulimia es consecuencia también de otro trastorno alimenticio que está generando que al momento que uno consuma los alimentos, al poco tiempo los vayamos a volver con la misma pretensión de querer estar esbeltos. Las personas con exceso de peso van desde enfermedades que se desarrollan como la diabetes, males cardíacos, la falta de condición física, cansancio. Los principales son los de salud, los de movimiento. Con eso se va acarreando una serie más de trastornos físicos, emocionales, sociales. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros la licenciada Andrea Luna Rangel, nutrióloga de la Escuela de Nutrición del ISSSTE, y bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y también la doctora Mónica González García, nutrióloga clínica con especialidad en el tratamiento integral de la obesidad. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, sí, gracias a las dos.
¿Cómo podemos definir los trastornos en la alimentación y cómo se clasifican? Yo sé que es mucho, pero tratemos. Sí, tratemos de ser prácticas. Los trastornos de la alimentación es una enfermedad psicológica. Pensamos que solamente es no querer comer, pero que nos quede claro que es una enfermedad que hay que tratar básicamente a nivel psicológico. El apoyo con la nutrióloga es solo equilibrar su alimentación, pero tiene que haber un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Entonces sí es importante que la familia lo sepa, que es un trastorno psicológico y a partir de ahí ya viene el tratamiento multidisciplinario. Pero primero que nada, sí es un trastorno psicológico y no es una cuestión tanto de voluntad. Exacto, no es falta de voluntad, es una situación en la cual la persona tiene una distorsión en cómo se ve y en su peso. Siempre se va a percibir como una gente obesa, aunque esté extremadamente delgada. Ahora, son trastornos de la alimentación, ¿cómo se clasifican? ¿Cuántos hay? Se clasifican en 3 básicamente, que son los más comunes: anorexia, bulimia con o sin atracón. Esto también es importante porque pensamos que bulimia siempre es, con vómito o sin vómito. Pueden ser las dos y no solo va a través del vómito, porque pensamos bulimia es vómito. Y no solo eso, puede haber purga, por ejemplo, ¿no? Que se laxe la persona y comer compulsivo. Son estas 3 principalmente. ¿A qué tipo de población vaya? Porque sé incluso que tiene que ver con diferentes tipos de población, la obesidad, la bulimia y la anorexia. Aquí es importante separar, digamos, los grupos, porque si estamos hablando de trastornos de alimentación, lo que es anorexia y bulimia, generalmente, digamos, la población que está más en riesgo son lo que son los adolescentes. Y esto es porque por tanta información que nos están dando los medios de comunicación acerca de la delgadez y todo lo que va a implicar como una traducción de perfección y éxito. Entonces, los niños que están en esta edad son los que están más susceptibles. Y la obesidad se ha visto, desgraciadamente, que se puede presentar desde la infancia, ¿no? Desde un niño lactante hasta una persona, digamos, de 80 años. Y esto van a ser muchos por los estilos de vida y obviamente por los hábitos alimenticios que lo rodea el ambiente familiar. Ahora, ¿hay clases sociales? ¿Hay de clases y clases sociales? Por ejemplo, la anorexia, ¿podrían ustedes decir que pertenece a un grupo social? Aunque ya me dijeron los rangos de edad, ¿también se identifica con, no sé, economías? De inicio se pensaba que se daba en las clases sociales altas, pero en la actualidad los medios de comunicación están al alcance de todos. Los patrones de belleza y los estándares es lo que vemos en la televisión, ¿no? Las mujeres que actualmente se presentan en televisión son muy delgadas. Entonces cualquiera puede tomar como patrón de referencia a estas mujeres tan delgadas. Ahora, ¿serían los medios de comunicación los causantes de esta enfermedad? No solamente, o sea, ¿sí contribuyen? Sí contribuyen, pero esta enfermedad es multicausal. Significa que hay factores familiares muy importantes. Si no hay una familia funcional, algo está pasando y es un factor familiar, factor biológico también. Están en una etapa de muchos cambios, sobre todo en la adolescencia. Es una etapa muy vulnerable y muy influenciable. Entonces, son factores biológicos, familiares, sociales y de personalidad propia. Es terrible, pero hoy estamos hablando, maestros, maestras que nos están sintonizando el día de hoy, de anorexia, bulimia y obesidad, que son los trastornos de la alimentación más importantes. Ojalá podamos ayudar y orientar a nuestros alumnos para que no la lleguen a padecer y para que su alimentación sea una alimentación sana. La palabra obesidad deriva del latín obesus, que quiere decir persona que tiene gordura en demasía. La obesidad se manifiesta por un incremento de peso mayor al 20% del peso ideal esperado por la edad, la talla y el sexo. La palabra anorexia etimológicamente significa hambre de nada, es decir, que la persona anoréxica tiene hambre pero no desea comer, no tiene apetito. Las principales características de la anorexia nerviosa son el rechazo a mantener un peso corporal mínimo, un miedo intenso a ganar peso y una alteración significativa de la percepción del cuerpo. El anoréxico manifiesta pérdida de apetito y busca formas de perder peso mediante la utilización de purgas, vómitos provocados o ejercicio físico excesivo. La bulimia etimológicamente significa hambre voraz, es decir, a diferencia de la anoréxica, la persona bulímica tiene deseo incontrolable de comer. La bulimia es una enfermedad de causas psicológicas y somáticas que produce desarreglos en la ingesta de alimentos con periodos de compulsión para comer con otros de dietas abusivas, asociado a vómitos y la ingesta de diversos medicamentos como laxantes y diuréticos.
Las personas obesas registran un exceso patológico de grasa en el cuerpo, que les provoca un gran aumento de peso. La base para la prevención de los trastornos alimenticios implica que desde el ámbito familiar se desarrolle un estilo de vida que contemple buenos hábitos alimenticios desde la infancia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para caer en estas enfermedades, para desencadenar estas enfermedades? Ajá, como ya lo comentábamos, la familia es un punto importantísimo, es básico. ¿Qué valores le están dando a sus hijos? ¿No? El valor hacia afuera o hacia ellos mismos también, que es importante, ¿no? Valgo además de mi imagen, mis valores internos, mi inteligencia, mis capacidades, mis habilidades, y no darle tanta carga a la presencia o a la imagen externa. Factores biológicos, cambios hormonales normales, crecimiento que es normal en la adolescencia, muchas veces, sobre todo las mujeres, lo podemos percibir como gordura, ¿no? Como niña estaba acostumbrada a verme de cierta manera en el espejo, y ahora que estoy teniendo cambios, lo puedo percibir como no gratos, no agradables. Te salen bolas por todos lados. Te salen bolas por todos lados y dices, lo cual es natural. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Quisiera mejor quitarlas. Entonces, se van hacia el dejar de comer. Factores biológicos, familiares, sociales, ya los hemos estado platicando mucho, ¿no? Todo este bombardeo de información y además de la personalidad. Si es una personalidad muy rígida, muy estricta, muy perfeccionista, también va a ser factor predisponente a que caigan en estas enfermedades. Ahora, una cosa es lo que vemos y otra lo que ocurre en realidad. ¿Qué pasa con estas enfermedades? ¿Qué desencadenamos? Mira, desencadenan varias cosas. Si estamos hablando de personas que tienen trastornos de alimentación, en el momento que tomamos el punto clave, que estos pacientes no se alimentan de manera adecuada, pues paulatinamente van perdiendo, digamos, reservas energéticas, ¿sí? El cuerpo tiene la capacidad de que esto va a provocar que se vaya acostumbrando, pero el problema, digamos, grave en las chicas con anorexia y con bulimia es que tienen secuelas de anemia y también problemas de desnutrición, ¿no? Anemia y desnutrición. Sí, digamos, dentro de tantos rasgos. Si tomamos en cuenta, en el caso de las chicas bulímicas que están de manera, con frecuencia, están vomitando, tienen lesiones a nivel, digamos, de las encías, se desgastan lo que son los dientes como tal, tienen problemas, digamos, de esofagitis, porque hay tanto reflujo, digamos, por parte, digamos, del estómago hacia el esófago, que pueden causar úlceras, ¿no? Tienen trastornos en la motilidad a nivel de tubo digestivo, pueden tener también problemas de estreñimiento. Y porque muchas se laxan, ¿no? Decía Claro, la claro, también. exactamente. Entonces, dependiendo de la edad en que se empieza esta enfermedad como tal, segundo, la evolución que va a tener y la magnitud o la intensidad de este cuadro, son los cuadros clínicos que nosotros como médicos los vamos a valorar y vamos a tomar la decisión de cómo tratar. Ahora, por ejemplo, si llegamos a detectar esto como maestros, como maestras, como padres de familia, ¿qué debemos hacer? Ya lo detecté, ya me doy cuenta que efectivamente hay un chico o una chica que está teniendo este problema, aunque no lo acepte. ¿Qué debo hacer? El objetivo del tratamiento es el siguiente. Hay que hacer un tratamiento multidisciplinario. ¿En qué va a consistir? Si yo como maestro estoy viendo que, digamos, 3 o 4 de las alumnas han cambiado sus patrones de conducta, que lo podemos tomar en cuenta. Porque además lo hacen en grupos, ¿verdad? Sí, también. O sea, entonces, hay que ver las chicas o los chicos que hay alrededor de porque, los digamos, alumnos. una chica que empieza con este trastorno puede influenciar a las demás. Y si tomamos en cuenta que en cada familia se puede tener un factor de riesgo, bueno, ya se hacen equipos. Claro. Por otro lado, si yo como maestro identifico que hay trastornos, digamos, que hay alteraciones en cuanto a la conducta, lo que se tiene que hacer es decir, bueno, igual hablar con la alumna o con el alumno en su caso, para decir, bueno, ¿qué es lo que le está provocando que tenga, digamos, esta alteración? Por otro punto es hablar con los papás. Y realmente en la plática que se tiene, es decir, si los papás han identificado estas alteraciones. Ya que, digamos, se hace como un diagnóstico, puede ser como situacional en la escuela, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Por ser un trastorno familiar y a la vez metabólico, lo que tenemos que hacer es trabajar, ya sea los psicólogos, psiquiatras, nutriólogos y médicos, para poder dar un tratamiento mucho más integral y tomar en cuenta lo importante. El aspecto psicológico es así, digamos, la base del tratamiento, porque si la paciente no se da cuenta que lo que le está provocando la alteración en comer es un trasfondo, digamos, emocional, aunque nosotros demos un tratamiento médico, claro, un tratamiento nutricional, la paciente, digamos, no va a pasar por las siguientes etapas de una evolución correcta para la enfermedad, ¿no? Ahorita hablamos de lo que es el tratamiento emocional, pero ¿cómo lo detecto en el salón de clases, por ejemplo? Hay quienes se dan cuenta que son como que se enjutan los hombros de las chicas, que se vuelven como un poco más encurvadas, que la proporción de los brazos no va de acuerdo a la cabeza, por ejemplo, se pierden las proporciones. Claro. Físicamente, ¿cómo las detecto?
A las Primeras anoréxicas. señales, ajá, primeras señales que baja de repente mucho de peso sin Estar enferma. Ajá, sin alguna situación aparente, por ejemplo, de enfermedad. Que se siente, la percibimos somnolienta, cansadona. ¿Por qué? Porque la falta de alimento, de combustible que nos hace sentirnos o debilitarnos, ¿no? Que tiende mucho a observar a los demás en sus imágenes corporales, cómo está viendo a los demás, ¿no? Autocrítica, es gente que se critica demasiado, que hay un ejercicio excesivo, por ejemplo, en educación física, ¿no? Gente que quiere estar activa todo el tiempo y que se preocupa mucho por lo externo, ¿no? Por ejemplo, en calificaciones, también es gente que quiere siempre tener las mejores calificaciones en clase. Pues hay que hacerle caso a estas señales y hay que ir como teniendo muy en claro que somos muy, muy importantes, que es el siguiente lugar donde los chicos y las chicas pasan más tiempo a lo largo de su adolescencia. Somos muy importantes para detectarlo y ojalá este programa sirva para que tengamos muchos más elementos. Son varios los factores que determinan la aparición de los trastornos en la alimentación y, por tanto, su tratamiento debe ser apoyado en un grupo multidisciplinario. El tratamiento más eficaz es aplicado por parte de un equipo de especialistas integrado por médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, apoyados por la familia del paciente y encabezados por un psiquiatra. El apoyo psicológico se orienta a enfrentar los obstáculos emocionales que impiden la modificación de hábitos alimentarios en el paciente, al explicar cómo y por qué se produce un determinado comportamiento o pensamiento, de dónde surge un sentimiento o una emoción determinados y qué fenómenos intervienen en este proceso. La participación del nutriólogo comprende diferentes actividades, entre las que se encuentra una valoración mediante indicadores clínicos, dietéticos, antropométricos, pruebas de laboratorio y estilos de vida, así como la elaboración de un plan alimentario, recomendaciones para el acondicionamiento físico y seguimiento de control. Por último, es muy importante enfatizar que el apoyo activo de la familia es fundamental en el tratamiento y recuperación de los pacientes que sufren de algún trastorno en la alimentación. La familia tiene que colaborar en el tratamiento, así como solicitar a los profesionales aclaraciones sobre el desarrollo del tratamiento y buscando la manera de ayudar y apoyar al enfermo. Hay muchas preguntas, pero hemos visto sobre todo que se promueven mucho en televisión dietas para atacar la obesidad o para perder peso de forma importante y rápida. En primer lugar, cuando vamos a hablar de dar un tratamiento para manejar el paciente obeso, no se maneja como dieta. Eso hay que quedarlo así muy claro, es plan de alimentación. Y el plan de alimentación tiene que ser especializado. Todas las, digamos, dietas que se están anunciando en televisión, pues realmente no están manejando las necesidades energéticas de estos pacientes, ¿no? Ni nutrimentales. O sea, el paciente obeso es un paciente complejo. Hay que ver, aparte, digamos, de su exceso de grasa que tiene a nivel corporal, complicaciones metabólicas que Pero tiene. suena maravilloso que pierdas 8 kilos en un mes. Ajá, suena maravilloso, ¿No? La pero verdad. piensas de cómo va a trabajar tu metabolismo. O sea, las dietas que te ponen que vas a bajar 3 tallas en 3 días, realmente es absurdo porque al final de cuentas, si se están tomando, digamos, jugos o extractos, se están deshidratando, pero lo que están perdiendo es masa, en ocasiones masa muscular y lo que es agua, y la masa grasa se mantiene. O sea que no es adecuado. No, De no ninguna adecuado. manera el tomar estas medidas drásticas y rápidas No, nos van a no, llevar no. al éxito seguro. Exacto. ¿Qué pasa con toda esta publicidad que ahora se cambia para que todos perdamos lo que no necesitamos del El cuerpo, peso. el peso? Pero además también van dirigidas directamente a ir al baño de forma constante. Exacto, sí, desafortunadamente en México no se tiene un control sobre los laxantes, hablando de esto, ¿no? Que para tener un abdomen plano, para que tus evacuaciones sean más normales, utiliza esto que está un poquito enmascarado, pero que realmente es un laxante. Tiene que estar prescrito por un médico, no todos necesitamos de laxantes para poder evacuar, y es importante que desde pequeños seamos muy selectivos en lo que estamos viendo en la televisión, además de los productos light, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar que este tipo de pastillas, de polvos, de aguas especiales, de jugos, de bebidas, son una automedicación. Son automedicación y que no estamos valorando cómo está nuestro cuerpo en este momento. A lo mejor estoy pasando por un proceso de gastritis, de colitis, y me tomo este tipo de laxantes, de polvos, chochos, gotas,
podemos desencadenar una complicación que no debería de ser. Entonces siempre tiene que ser bajo una supervisión médica y el objetivo es cambiar nuestros hábitos de alimentación. O sea, lo mágico como viene se va rápido, ¿no? Sí, claro, eso es lo que no se queda bien fijado, ¿no? Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja un nutriólogo con un obeso, con un anoréxico, con un bulímico? ¿Son diferentes? Sí, las conductas a seguir son muy diferentes porque tienes que ver cuál es el origen, digamos, de la obesidad, ¿no? Hay obesidades endógenas, digamos que son alteraciones propias del cuerpo, y obesidades exógenas, que generalmente son malos hábitos o a veces puedes tener, estar, digamos, mezcladas. Eso es en el caso de la obesidad. Y obviamente, como hemos hablado de lo que es trastornos de alimentación, tú tienes que ver el ambiente social o el ambiente familiar y obviamente el ambiente personal del paciente para ver cuáles son los puntos que tú tienes que tomar en cuenta para decir en qué momento yo le voy a tomar, digamos, voy a decidir qué tipo de plan de alimentación le voy a dar porque mi paciente, digamos, está anémica o tiene algún trastorno específico y hay que abocarse a ello. ¿Qué dieta podríamos decir es buena? O a lo mejor la palabra dieta no es la buena, porque ya sentimos que dieta es que nos están coartando nuestra libertad de comer. Pero ¿qué debemos hacer para comer sanamente? Una dieta para ser sano. Una alimentación correcta, ¿no? ¿Qué nos va a llevar? ¿Qué es una alimentación ¿Qué es una correcta? alimentación correcta? Combinar todos los alimentos y tener variedad. O sea, no irme solamente a la lechuga y al jitomate porque sé que es lo más saludable. Bueno, es saludable si lo combino con proteína, que puede ser carne, pollo, pescado. Si lo combino con los cereales, que puede ser el arroz, el trigo, el maíz, como es la tortilla. Y si lo combino con un poco de grasa. A veces, cuando hablamos de dieta, pensamos que hay que quitar totalmente la grasa que consumimos, el aceite, los cacahuates, el aguacate. Al contrario, la grasa también forma un grupo importante para nutrirnos adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo correcto? Combinar cereales, proteínas, verduras, frutas y un poco de grasa. Si en este momento pudiéramos decirles a nuestros maestros que nos están viendo, ¿de qué manera es la mejor forma de acercarse a alguien que está teniendo este tipo de problemas? Porque a veces no tenemos el tacto suficiente. Si ya lo detecté, ya sé que está ocurriendo en mi salón de clases, ¿cómo le hago para acercarme? Yo lo que comentaría es que sea, o sea, sutilmente, ya que me puedo referir con esto. Si yo estoy viendo que mi alumno, estoy viendo las características, que puede ser un alumno que es, que se puede ir a los extremos, igual es un alumno que es muy miedoso, o temeroso, o que es, digamos, hasta arrogante, con la, digamos, tranquilidad y la confianza de ser el maestro, llegar y decir, quiero platicar contigo, ¿no? Yo noto o yo percibo que tienes algún problema, sácame de la duda. Si por parte del maestro se nota un interés, digamos, real, yo pienso que en este caso el alumno tiene la confianza y la tranquilidad de que le puede explicar el problema y de que le ayude a cómo poder tratarlo, ¿no? Esa sería la forma correcta de acercarnos a cualquiera de nuestros alumnos, porque es muy, muy importante, de veras, insistimos el día de hoy, quienes están conmigo, desde luego, estas dos nutriólogas, que es importante detectarlo a tiempo y que haya un tratamiento. Y brindarles la confianza suficiente para que ellos puedan ser sinceros y realmente necesiten y pidan la ayuda, ¿no? Porque si no hay confianza y llegamos y le decimos, tú eres anoréxico, obviamente va a haber van a cerrar la puerta, claro, ¿no? Digo, a la barrera de no soy anoréxico. Es ¿no? importante esto comentarlo, porque si estamos hablando que los trastornos de alimentación se van a abocar mucho al estado emocional, si yo como maestro, como nutriólogo, médico, no doy la confianza y no demuestro un interés hacia él, el tratamiento es nulo. Bien, pues gracias a la licenciada Andrea Luna Rangel y a la doctora Mónica González García por haber estado con nosotros. Gracias y hasta pronto. Ya estamos de vuelta. Ojalá que este reportaje les haya aclarado sus dudas. Lo que más me queda claro es el importante papel de lo que es la prevención para combatir la obesidad, la anorexia y la bulimia. ¿A poco no, Jesús? Así es, justamente eso, Fernanda. Se puede trabajar en conjunto y vuelvo nuevamente, ¿no? Padres de familia, en la escuela, para tener un cuerpo sano y hacer a un lado el hostigamiento que sienten los chavos acerca del peso y la figura, que luego eso es justamente... son los propios compañeros, sí, que los estás que gordita, te llevan que no, a tener esa preocupación. Por ello es necesario enfatizar en los adolescentes que algunos medios de comunicación celebran y promueven modelos irreales de belleza y de peso. Esta imagen casi siempre es extremadamente delgada y bueno,
seamos honestos, es muy poco parecida a nuestras características. Sí, yo por más que las busco en la calle no las veo. No sé dónde están esas No, muchachas. imagínense Flacas, así con la cintura. ¿Qué pues, delgadez oye. tendrían que tener si pensamos que normalmente una cámara de televisión nos engorda aparentemente 8 kilos? Ah, entonces así. Entonces, Haz un close-up a mí. ¿te No, imaginas? entonces, esta papada no es eso. Es la cámara. Es la cámara, ¿eh? Pero bueno. Pero vas muy bien, ¿eh? Sí, ahí Tú voy, con ¿eh? lo que estás haciendo de Ahí ejercicio voy, está sí, muy mira. bien. Otra tarea diaria es seguir una dieta balanceada, adecuada y suficiente de acuerdo con lo que sugiere el plato del bien comer. Recuerden, incluye frutas y verduras en cantidad abundantes, suficientes cereales, además, pocas leguminosas y alimentos de origen animal. Y con esto, pues ya llegamos al final. Gracias por acompañarnos en otro programa de su serie Escuela Saludable. Así es, les recordamos que este esfuerzo tiene como objetivo hacerles llegar información útil para consolidar una cultura de la salud. Y les pedimos que nos acompañen en nuestros siguientes programas, donde tendremos más consejos para que la nuestra sea una escuela saludable. Donde la educación por tu salud es nuestra tarea. Exactamente, pues muchas gracias. Hacer la tarea. A hacer la tarea y a hacer ejercicio y a bajar la papada.